Buenas tardes, mi nombre es Lorena. Mi nombre es Javier. Mi nombre es Viviana. Mi nombre es Sofía. Somos una familia perteneciente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chipaqui. Hoy meditaremos la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronuncia en la Santa Cruz. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos meditado las palabras de nuestro Señor Jesucristo y sus grandes enseñanzas. Hoy escucharemos las mismas palabras pronunciadas desde la cruz. Nos damos cuenta cómo estas palabras, siendo de un Cristo crucificado, lleno de dolor, flagelado, lastimado, humillado, no son palabras de odio, no son palabras de rencor, son palabras de amor. Padre, perdónalos. Él pide al Padre perdón por aquellos que lo están maltratando, que lo están lastimando. Aquí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo es solo amor, cómo Él responde a cada latigazo con amor, a cada humillación con perdón. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo ha pronunciado desde la cruz son las mismas que hacen que aquel centurión romano crea y se convierta y crea que nuestro Señor es el verdadero Hijo de Dios. No esperemos a que Cristo esté en la cruz, no esperemos a verlo crucificado, no esperemos a verlo flagelado, para reconocerlo como verdaderamente Hijo de Dios. En nuestra vida cotidiana, no esperemos que nuestros hermanos, que nuestros seres queridos o aquellas personas que nos han ofendido o que quizás nosotros hemos ofendido, no esperemos a verlos agonizantes para pedirles perdón. No esperemos verlos en las últimas para reconciliarnos con ellos. Este es un tiempo para reconciliarnos con todas nuestras familias, con todos aquellos seres queridos por los que hemos tenido algún percance en nuestra vida, para pedir perdón y para perdonar. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo pide al Padre Celestial de perdón por aquellos que le hacen mal son palabras de amor y misericordia. Ahí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es solo amor. Padre, perdónalos. He aquí dos palabras nuevas para el pueblo de Israel, quizás desconocidas para ellos, pues el nombre de Dios no se podía pronunciar. Y Jesús dice, Padre. El nombre de Dios, ellos lo conocían de esta manera. Son 4 consonantes donde por eso no se podía pronunciar el nombre de Dios. En los Salmos podemos ver, o en el Antiguo Testamento, donde solo se conocía el nombre de Dios como Señor, por ejemplo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Cuando Moisés le pregunta a Dios que le revele su nombre para poderle decir al pueblo para que el pueblo creyera que él había hablado con Dios, y Dios le da el nombre de, dígales, yo soy el que soy. Esta palabra, Padre, ya Jesús la había pronunciado antes con sus discípulos, cuando Él les enseña esa hermosa oración del Padre Nuestro, donde los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les dice, ustedes oren así, digan, Padre Nuestro. Palabra donde nosotros podemos experimentar el amor de Dios, donde podemos dirigir nuestra acción de gracias, nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros dolores, y dirigirnos con esta palabra, Padre, a ese Dios que creó el cielo y la tierra. Esta palabra que Jesús pronuncia, Padre, causó en los sumos sacerdotes, en los fariseos, repudio,
porque desconocían totalmente esta palabra. Ellos que estudiaban las escrituras y conocían la palabra de Dios, pues eso causó repudio, y por eso querían también crucificar a Jesús, porque Jesús decía Padre. Es una palabra donde podemos experimentar también que Dios Padre es principio y fundamento para nosotros los cristianos católicos que creemos. ¿Qué quiere decir esto? Que de Dios Padre venimos y a Dios Padre tenemos que regresar. Amén. Amén. La otra palabra, perdónalos, perdón. Esta palabra también era muy extraña para ellos. Recordemos este pasaje donde Jesús sana al paralítico y le dice: tus pecados son perdonados. Y aquellos sacerdotes se sintieron también incómodos con aquella palabra, donde decían: ¿acaso quién es para perdonar pecados? Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o toma tu camilla, levántate y anda? Y Jesús les dice, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dice: tus pecados son perdonados, toma tu camilla y anda. Y allí sucede ese gran milagro, esos dos milagros grandes donde Jesús le perdona los pecados y el milagro de la curación del paralítico. Esta palabra perdón ya la había pronunciado Jesús a sus discípulos. Cuando Pedro le pregunta a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. Entonces el número 7 nos quiere decir o nos enseña que es la perfección, o sea que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos siempre, siempre. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Muchas veces nosotros, para darnos cuenta de si hemos perdonado o no hemos perdonado, lo podemos notar en unas palabras que muchas veces decimos, como por ejemplo, yo perdono, pero no olvido. Ahí nos podemos dar cuenta que no hemos perdonado de corazón. O cuando decimos de pronto, cuando a nuestro hermano le sucede una situación difícil y decimos, no me alegro, pero siento un fresquito. Es otra señal de que no hemos podido perdonar de corazón. Es importante darnos cuenta de que no hemos perdonado para poder decirle al Señor que limpie nuestro corazón, que lo sane de cualquier rencor, odio o resentimiento contra nuestro hermano o contra nosotros mismos, cuando muchas veces nosotros mismos hemos cometido errores y nos decimos: no, esto no me lo voy a perdonar nunca. Difícil. Son situaciones donde debemos pedir la gracia al Señor de que nos conceda perdonarnos a nosotros mismos, perdonar al hermano. Hay situaciones donde es difícil, muy difícil perdonar al hermano, porque quizás el dolor que nos ha causado es impresionante. Y es donde nosotros podemos pedir a la iglesia esa ayuda. Para eso está nuestra Santa Madre la Iglesia, donde podemos acudir al sacerdote para un consejo, donde podemos asistir a un retiro espiritual, donde podemos buscar ayuda en un psicólogo,
porque hay situaciones donde es difícil perdonar, unas situaciones totalmente difíciles, muy, muy difíciles. Pero nosotros tenemos un Dios Padre que todo lo perdona, que todo lo puede, todo por amor a sus hijos. Amén. Amén. Jesús se hace perdón. Difícil de aprender esta palabra de perdón, pero Jesús quiere volverse ejemplo en la cruz. Él nos enseña a pedir por los demás, por las demás personas. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos en su ignorancia no sabían lo que estaban haciendo, porque ellos lo que hacían era obedecer a aquellos romanos que los estaban obligando a hacer aquella. Ellos obedecían órdenes, no sabían a quién le estaban haciendo tanto daño. Le estaban haciendo daño al rey que es Cristo. Ellos no se alcanzaban a imaginar qué persona estaba siendo crucificada en esos momentos. Bien podía pensar nosotros que por qué Jesús de pronto no los dejaba caer muertos, o tal vez quitarle los brazos o los pies. No, Jesús lo único que hacía era pedir perdón. La vida nos pasa lo mismo. Vemos cómo la humanidad se está arrodillando ante el mundo, y por nosotros, por ignorantes, no nos damos cuenta a quién estamos crucificando. Nos arrodillamos ante las redes sociales, nos arrodillamos ante tal vez un partido de fútbol, o tantas cosas en el mundo que hay vaganas que no nos damos cuenta que seguimos crucificando. Hay que voltear la mirada a Cristo, hay que voltear la mirada a Jesús crucificado, que siempre pide perdón por nosotros. Él solamente no nos perdona, también nos excusa por ser ignorantes en no saber el verdadero significado de Cristo Jesús. Hay que perdonar con el corazón, y con el corazón de Jesús, con ese Jesús amor. Jesús es todo amor. Cuando perdonamos de corazón, cuando perdonamos al que nos hace daño desde Cristo, desde Jesús, todo se vuelve amor. Y eso es Jesús. Jesús es amor. Jesús es todo amor. Por eso la invitación en estos momentos de dificultad, en este tiempo, es perdonar lo más mínimo. Podemos perdonar muchas veces hasta una ofensa muy mínima como algo muy grande, pero si lo unimos a Jesús, a ese Cristo crucificado, a ese Cristo flagelado, cuando unimos nuestro dolor, cuando unimos esa ofensa tan grande que nos puede causar de pronto hasta un ser querido, lo podemos unir a la cruz de Cristo, y Jesús obra en el corazón de cada uno de nosotros, dándonos esa gracia de perdonar. Una oración muy bonita que de pronto la he tomado en mi vida cotidiana y quiero compartir con todos ustedes, es la oración que la Virgen de Fátima le regaló a los pastorcitos, que es: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. El Señor nos invita a perdonarnos unos a los otros, a reconciliarnos con Dios, a la unión familiar y acercarnos al sacramento de la reconciliación con Dios. Si se nos ha dificultado perdonar, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perdonar y la humildad para pedir perdón. En estos momentos los invito a que cerremos los ojos un momento y hagamos una pequeña oración para pedirle al Señor que nos perdone, que perdone nuestros pecados y que nos dé esa gracia de perdonar
a nuestros hermanos, perdonar las ofensas que hemos recibido, perdonarnos a nosotros mismos. Amado Señor, te pedimos que toques nuestros corazones, que los limpie, que los sane de todo resentimiento, dolor, por las ofensas que hemos recibido. Danos esa gracia, Señor, también de pedir perdón por esas veces que hemos ofendido a nuestro hermano, por ese dolor que hemos causado, muchas veces sin darnos cuenta. Por eso Jesús decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. También queremos pedirte, amado Señor, que nos perdones, oh Padre amado. Perdónanos también por las indiferencias contra Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, donde quizás llevamos a Jesús nuevamente al huerto de los olivos, a esa angustiosa oración, donde por nuestras irreverencias que recibe Jesús allí, en el Santísimo Sacramento, lo llevamos nuevamente a sufrir esa pasión dolorosa, esa flagelación, ese camino al Calvario. Allí donde Jesús, escondido en las sagradas especies consagradas del pan y del vino, recibe sacrilegios, donde quizás nuevamente allí crucificado, nuevamente dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos en Cristo. Dios les bendiga.